Muy bien, vamos entonces a continuar con la palabra del Señor y les tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es la causa número 1 de las muertes en las carreteras de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Bueno, muchos piensan que es el teléfono, otros piensan que es el alcohol, pero ¿sabes que la causa número 1 de accidentes en los Estados Unidos, de los choques, son los árboles? Mucha gente se estrella con los árboles en las carreteras, por eso que siempre están tratando de poner señales y de poner cosas en las autopistas, señalación para que las personas tengan cuidado cuando manejan. Y la muerte pues está siempre al acecho. Y justamente por eso menciono lo de la muerte, porque lo que vamos a leer hoy trajo vida. Cuando el Espíritu Santo viene, trae vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, trae vida. Y eso es lo que hizo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo quisiera que usted tenga abierta su Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque vamos a estudiar este capítulo. Yo le animo a traer su Biblia cada domingo porque la va a necesitar, créame. La va a necesitar. Hemos empezado ya algunos domingos atrás esta nueva serie que le hemos llamado Testigos. Nosotros somos llamados también a ser testigos del Evangelio de Jesucristo en base a un libro de la Biblia del Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos toca el capítulo 2 del libro de Hechos, que realmente no son hechos de los apóstoles, sino son los hechos de ¿quién? Los hechos de Jesucristo, los hechos del Espíritu Santo de Dios. Y el tema para hoy es el siguiente: Pentecostés. Cada domingo puede haber un Pentecostés cada domingo. Pues al final vamos a responder esta pregunta. En la Biblia ha sido muy desafiante para el pueblo de Dios siempre esperar las promesas de Dios, esperar que ellas se cumplan. Normalmente Dios les daba una promesa, Dios le daba una promesa a sus siervos y ellos tenían que esperar esta promesa que aconteciera. Igual pasó con los discípulos del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 Él les hace la promesa de que les enviaría ¿qué? El Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 vemos el cumplimiento de esa promesa. Así que capítulo 2, el versículo 1 en adelante, quisiera leerlos para recordar este momento tan importante en la vida de la iglesia. Dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos, dice la palabra del Señor. La palabra Pentecostés viene de la palabra griega Pentecosté. La palabra Pentecostés es una palabra muy importante porque se asocia a una fiesta judía. Realmente lo que usted está viendo aquí es el contexto de una de las fiestas mayores que se celebraba en el pueblo de Israel. Habían 3 fiestas mayores: la fiesta de la Pascua o Passover, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué sucedía en estas fiestas? Los judíos se reunían, se acercaban todos a Jerusalén para realizar estas fiestas, y esta fiesta era muy importante y muy particular. La palabra Pentecostés realmente es una palabra compuesta de 2 palabras. Tenemos la palabra pente, que es la palabra griega para 5, y tenemos el sufijo costés, que significa 10 veces, 50 veces. Y esta fiesta se celebraba 50 días después de la primera fiesta. Entonces todos se reunían, todos celebraban, era una gran algarabía. Se llamaba también la fiesta de las primicias, porque ellos traían pues los primeros frutos de la cosecha. Y ahí estaba el sumo sacerdote, y parte de la ceremonia era que él levantaba 2 panes, así como usted está escuchando, 2 panes para hacer una ofrenda mecida. Estos panes lógicamente venían de la flor de harina, y los mecía delante del Señor, los levantaba al aire. Claro, ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero ahora nosotros que tenemos toda la Biblia completa sabemos que esos 2 panes simbolizaban 2 pueblos, que realmente se hacen uno. Simbolizaba el pueblo judío y el pueblo gentil. Si usted va no ahora a Efesios capítulo 3, va a encontrar que ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Amén. Somos un solo pueblo. El Señor es un Dios mundial. El Señor es un Dios que ama a todas las personas.
todos son bienvenidos. Él nos abre las puertas de su corazón, sus brazos a toda persona. El evangelio no es exclusivo para cierto grupo de personas. El evangelio no es exclusivo para ciertas personas de cierto país o de cierto continente. Hello, Cristo dice que vino a morir por todos nosotros. Amén. Entonces aquí vemos que en esta celebración de Pentecostés, entonces vemos que se está cumpliendo, y el Señor es profesamente usa esta fiesta, porque luego vamos a ver en el capítulo 10 que también fueron convertidos los gentiles y ellos también recibieron el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se derrama en aquellas personas que se arrepienten y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. En otras palabras, esta llenura del Espíritu Santo no es un acto especial solo para un grupo especial. No, es para todos aquellos que rinden su vida a Jesucristo. Dice el versículo 2, y de repente, dice, de repente vino ¿de dónde? Del cielo. ¿Está conmigo, hermanos, o todavía no han llegado? Por favor, concentrémonos. Es importante, no tanto por mí, sino por la palabra de Dios. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, ¿como qué? Como fuego, ¿verdad? Lenguas repartidas como fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, entonces, comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Sumamente importante esta porción que acabamos de leer, hermanos. ¿Por qué? Porque la venida del Espíritu Santo de Dios vino de repente, dice, de repente, no dio avisos, no hubo algo que estuvo programado, sino que el Espíritu Santo se manifestó, algo inesperado, algo sin previo aviso, algo instantáneo, pero que fue acompañada con señales importantes ese momento, que enriquecen y tienen un gran simbolismo para nosotros y para entender bien lo que aquí está pasando. Uno de esos simbolismos, de esas señales, pertenecen a lo que es la dimensión audible, es decir, que se pudo escuchar. Muy importante, tenga su Biblia abierta. Mire lo que dice primero, que de repente vino del cielo un estruendo como que un viento, y no cualquier viento, un viento recio. El griego dice que retumbó, es como un eco que retumba. ¡Bum! No, ni se compara lo que yo he hecho con lo que pasó ahí, ¿no? Pero fue tal estruendo que todos lo escucharon. Fue una gran tormenta. Con mi esposa estábamos hace algunas semanas atrás manejando aquí cerca, y de pronto, escuche, de repente se desató una tormenta. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hasta cayó granizo. Tronaba horrible, que te coja eso en la carretera. Qué temor, ¿verdad? Un estruendo y una tormenta. Ahora imagínate a estos discípulos muy tranquilos en esa casa, y dice, de repente vino ¿de dónde? Del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, presta atención, toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué llenó? La casa donde estaban los discípulos. Donde estaban los discípulos. No se esparció en cualquier lugar, sino donde estaban los hijos de Dios. Aleluya. Ahora, la palabra viento viene de la palabra, el original neuma, que significa viento o espíritu o aliento. Esto es importante porque en la creación el Espíritu Santo de Dios, dice, el neuma de Dios se movía creando, formando de la nada. Dice la palabra del Señor en el Génesis que cuando el hombre fue creado, sopló aliento, neuma, aliento de vida, el Señor. Eso no quiere decir, hermano, que no es un viento cualquiera. No se compara a lo que nosotros experimentamos en la carretera. Es un viento de Dios. Amén. Es un viento de Dios, es una teofanía, lo que se conoce como una manifestación
del Dios invisible. Otra palabra relacionada o conectada es dunamis, que significa poder expresado. ¿Sabes que este no es una sorpresa? Juan el Bautista, en el capítulo 3, versículo 16, predijo que vendría el Señor Jesucristo, que llevaría a cabo un bautizo, con viento y fuego. ¿Qué hay aquí en Hechos 2? Viento, un viento de Dios, un viento que se escucha, no lo veo, pero sé que está ahí. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No vivimos por vista, vivimos por fe. Yo no veo el viento, pero eso no significa que no exista. Yo no veo al Espíritu Santo, pero eso no significa que no esté aquí y esté en sus corazones. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero no solamente dice que hubo una dimensión audible de la venida del Espíritu Santo, sino una dimensión visible, se vio. Mira lo que dice la Escritura, y el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cuántos han visto las lenguas de fuego de una fogata? Levante su mano. Yo le he visto, hermanos, y me he quemado con una de ellas. Lenguas de fuego. El fuego, hermanos, importante, un gran símbolo, riquísimo, muy importante en la palabra del Señor. Usted debe saber que en el Antiguo Testamento se realizó una teofanía. Dios se manifestó a Moisés a través de la zarza ardiente, y el Señor le dijo: quítate los zapatos, porque el lugar donde tú estás es santo, porque yo estoy allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice fuego. Dice la palabra del Señor también que el pueblo de Israel fue conducido y guiado en el desierto con una columna de fuego. ¿Qué significa eso? Asegurarles la presencia de Dios. Les recordaba no solamente que les ayudaba en el desierto a guiarse con esa lumbrera, sino que también además les decía: yo estoy con ustedes. ¿Se da cuenta lo importante que son estos símbolos? Bueno, además la palabra de Dios nos dice que el trono de Dios se relaciona con fuego. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 29 nos dice: porque Dios es fuego consumidor. ¿Está entendiendo lo que está viendo aquí, hermanos? Es muy fácil, es ver a Dios manifestarse. Es Dios estando presente aquí, como estuvo presente en el monte Sinaí cuando fueron entregadas las tablas de la ley. Dice: el monte humeaba, había fuego. El fuego simboliza la trascendencia de Dios, la magnificencia de Dios, la majestad de Dios, la trascendencia de Dios, la inmanencia de Dios. Lo que está pasando aquí es único y es glorioso. Y es aquí donde se da el primer milagro hecho por Dios directamente en la iglesia primitiva. ¿Cuál milagro? Muy fácil, lea conmigo desde el versículo 5 y lo va a encontrar. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, que dice, de todas las naciones bajo el cielo, es decir, todas las naciones conocidas bajo el cielo. Preste atención, dice el versículo 6: y hecho este estruendo, ¿se acuerdan del que hablamos? Se juntó ¿quién? Y estaban como confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Hermanos, acá se da un milagro. ¿Cuál milagro? Que cada uno de esos discípulos empezaron a hablar, a expresarse en un idioma que no era el suyo. Eso es un milagro, porque ellos ni siquiera sabían ese idioma, no lo habían estudiado. Imagínate tú esa experiencia. Y entonces todos los que estaban allí, que venían de diferentes lugares, se quedaron sorprendidos. Entonces dice el versículo 7: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8: ¿cómo pues? ¿Qué dice? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. No eran lenguas desconocidas, eran lenguas conocidas, en la que hemos nacido. ¿Quiénes? Número 9: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Siga leyendo conmigo.
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios. Y estaban todos como atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y mira lo que dice el 13: mas otros, burlándose o mofándose, decían: están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Wow, qué interesante, hermanos. Sabes que el autor de Hechos, que es Lucas, nombra 15 diferentes lugares geográficos, todos los conocidos de ese entonces. Y la palabra lengua en griego significa dialectos, con K, dialectos. ¿Y qué es un dialecto? Es un idioma propio que se circunscribe a un lugar específico y a una comunidad específica. No sé si usted está entendiendo lo que está pasando aquí. Muy simple: el Señor se manifiesta con su poder, Él está presente, Él derrama su Espíritu Santo, y cuando son llenos del Espíritu Santo, ellos empiezan a contar y a alabar y a adorar y a decir las maravillas de Dios en diferentes idiomas, para que estas personas escuchen en su propio idioma y reciban esa alabanza, reciban ese testimonio. ¿Para qué? Para que ellos sepan lo que Dios está haciendo. ¿Está viendo lo que está pasando aquí? ¿Sabes qué? Es muy simple. Jesús Dios les dijo en el capítulo 1: me seréis testigos, ¿se acuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todos los lugares. Hermanos, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Asegurándose que ellos entiendan que la razón por la cual recibieron el Espíritu Santo es que ellos sean testigos a todo el mundo. En otras palabras, lo que vemos aquí es lo que justamente dice Henry Martin cuando dice: el Espíritu de Cristo es el Espíritu de las naciones. Y mientras más nos acercamos a Cristo, más intensamente debemos dedicarnos a la obra misionera. En otras palabras, cuando una iglesia, y cuando digo una iglesia es nosotros, nos acercamos más a Cristo, más deseamos hacer las misiones, porque el Espíritu Santo de Dios es un espíritu misionero. Amén. Es un espíritu misionero. Al parecer este estruendo trajo a todos a esta casa, pero por sobre todo les llamó la atención lo que ellos estaban diciendo con su lengua. Ellos estaban hablando en ese idioma conocido, y la gente dice estaba atónita y maravillada. Hermanos, en el día de Pentecostés, escucha, Dios removió las barreras del lenguaje para que todos sepan de Él. No debemos nosotros poner ninguna barrera para que todos sepan de Él. No importa que no hablemos un idioma o el otro idioma, asegurémonos de una u otra manera que todos escuchen de Jesús. Amén. Todos escuchen el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y llegará un día en que de todos los pueblos, de todas las naciones, juntos adorarán al Cordero. Mira lo que dice rápidamente Apocalipsis capítulo 7 en su Biblia. Vaya conmigo, hermanos. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9. ¿Están ahí? Apocalipsis 7, 9. Dice: después de esto, o sea, está hablando Juan al final de los tiempos, dice: y he aquí, miré y vi una gran, ¿qué cosa? Multitud, escucha, hermano, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, dialectos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una multitud clamando de diferentes pueblos
y de diferentes naciones. Hermano, hermana, Dios ama las naciones. Dios quiere redimir a las naciones. Y tú y yo necesitamos entender que somos parte de este plan maravilloso de redimir a toda la humanidad. Estos símbolos y milagros representan verdades que no podemos cambiar, que son indiscutibles, que debemos recordar sobre el Espíritu Santo. La primera, ¿cuál es? Muy simple. Dios es la fuente de poder. ¿Está escuchando? Dios es la fuente de poder. ¿Sabes que hoy el fuego, escúchame hermano, escúchame, el fuego para nosotros hoy no es tan crucial y tan importante como lo fue en antaño, como lo fue en los primeros siglos? Antes el fuego era indispensable. ¿Para qué? ¿Qué creen? ¿Para qué era el fuego? Para cocinar. ¿Para qué más? Para alumbrar una casa, para alumbrar el camino, para la navegación. El fuego era importantísimo. Pero hoy ya no pasa eso, hermanos. Ya nosotros tenemos electricidad. No alumbramos nuestra casa con fuego. Si usted alumbra su casa con fuego, por favor, hable conmigo y vamos a ver cómo le podemos arreglar el asunto, porque se va a quemar su casa. Pero nadie, yo creo que ya nadie, aquí al menos, alumbra con su casa con fuego. Hay chimeneas. ¿Me explico cuando yo digo la chimenea? ¿Chimenea? ¿Sí? La chimenea. Las chimeneas hoy son artificiales, son eléctricas. Se ve como una chimenea original, pero es eléctrico. Luce como una chimenea, pero no es una chimenea real. Huele a fuego, pero no es fuego real. Es artificial. Es solo eso, artificial. Da un poco de calor, óigame, pero una cosa es que usted se acerque a una chimenea artificial y otra cosa es que usted se acerque a una chimenea o una fogata real. Porque ese fuego es original, es fresco, es auténtico. Bueno, déjame decirte algo. Alguien ha dicho que hoy vivimos en los días de los sustitutos del Pentecostés, careciendo de un poder real y del fuego de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que tratamos hoy en día de producir nuestro propio fireworks, nuestro propio fuego artificial. Le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Nosotros sabemos cómo atraer a la gente a la iglesia. Nosotros sabemos cómo deslumbrarlo. Vamos a hacer un show, vamos a hacer un culto atraccional. Que la gente diga, oye, yo quiero ir ahí porque hacen esto, ponen esto o hacen lo otro. A mí me encanta eso, yo quiero ir. Y sí, vamos a atraer a la gente así. Fuego, pero artificial. Viento, pero artificial. No el fuego de Dios. ¿Está conmigo, hermano? No el mover de Dios original, que venga de Dios. Porque nosotros no somos los que vamos a crear ese fuego. Nosotros no somos los que vamos a crear ese viento. La Biblia dice de repente. Es algo del Espíritu, es algo del Señor. Yo no lo fabrico, yo no lo manipulo. Escúcheme, usted puede ir a una boda y en una boda usted puede ver gente llorar. ¿Cuántos dicen que sí, es así? A veces se llora más en una boda que en un culto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es que está mal llorar. ¿Cuántos han llorado alguna vez? ¿Cuántos han llorado en el culto alguna vez? Levante su mano. Yo he llorado en el culto. Pero una cosa es eso. Y no estoy hablando, por favor, entiéndame que las emociones son malas. Dios nos hizo con emociones. Jesús se emocionaba. Usted sígase emocionando en un culto. Usted siga alabando a Dios con su mente, con su corazón, con sus emociones, con su cuerpo, con su entendimiento y con la verdad. Pero cuando empezamos a manipular las emociones, ahí tenemos un problema. Porque eso no viene del Espíritu. Eso viene de nosotros. Y el fuego artificial al final se apaga. Pero el fuego de Dios permanece para siempre. Aleluya. El fuego de Dios realmente enciende una vida para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es de Dios. Hermanos, si Dios está haciendo o va a seguir haciendo algo aquí, asegurémonos que sea Dios el que traiga ese avivamiento espiritual.
Nosotros no estamos aquí para divertirlo a usted. No hacemos lo que hacemos para que usted diga: yo vuelvo el próximo domingo porque me gustó el show. Acá no hacemos ningún show. Acá lo único que hacemos es alabar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, cuando cantemos, cante. Cuando alaben, alábalo. Porque aquí todos somos lo que Dios está buscando: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si el pastor lee la Biblia, yo también la leo. ¿Y sabes qué? El Señor trae un avivamiento espiritual. Y el Señor produce ese despertar, ese fuego de Dios. Cuando, ¿sabes qué hacemos? Leemos la Biblia. Cuando oramos, cuando nos conectamos con nuestros grupos de oración y nos unimos en oración, cuando somos humildes y le decimos: Señor, nosotros no somos nada y todo lo que somos es gracias a la gracia y la misericordia de Dios. Cuando un pueblo viene el domingo, un pueblo de Dios viene el domingo a la iglesia para decirle: Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Es ahí donde Dios empieza de repente, sin que nadie se dé cuenta, a manifestarse el poder de Dios. Pero también, hermanos, el fuego está conectado. ¿Sabes con qué más? El fuego es algo importante, porque el fuego también está conectado con ese ardor, esa pasión en nuestro corazón. Dios está buscando hombres y mujeres entusiastas. Está buscando hombres y mujeres encendidos para Cristo, que amen a Cristo, que estén dispuestos al sacrificio y aún la muerte. Y ¿sabes qué? Dios usa a esas personas para su gloria y para su honra. Nosotros no podemos crear ese viento de Dios, ese crujir del Espíritu Santo en términos espirituales. Nosotros no podemos pretender con nuestras propias llamas y nuestro propio fuego podemos conseguir algo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la única fuente de poder. Pero además, hermanos, la segunda reflexión es que Dios espera mi ardiente entrega. El fuego también se relaciona con la palabra afecto, entrega, pasión, emoción, fervor. Invité algún tiempo atrás a un amigo y le dije: muchacho, vete a conocer el Museo de la Biblia. Y yo estaba tan entusiasmado. Yo he ido como 3 veces al Museo de la Biblia, y si vuelvo a ir, voy a seguir igual de impactado. Me encanta. ¿Cuántos han ido al Museo de la Biblia? Si no ha ido al Museo de la Biblia, vaya al Welcome Center y coja su invitación, el link donde le va a conectar al Museo de la Biblia. Pero vaya. Bueno, a mi amigo le dije: tienes que ir al Museo de la Biblia, te va a fascinar. Nunca antes en mi vida he visto eso. Vaya. Te voy a hacer caso, Luis. Sí, también se tropezó, pero al final llegó y a la tarde vuelve. Y yo entusiasmado, ni comía para esperarlo al hombre. ¿Y cómo te fue? La respuesta fue esta: interesante. O sea, que me pareció un baldazo de agua que me habían tirado en la cabeza. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Hay personas que vienen al servicio y salen. ¿Saben qué dicen? Interesante. ¿Qué hacemos cuando vemos almas que pasan de muerte a vida? Decimos: interesante. Cuando vemos un bautizo, cuando abrimos la Biblia y leemos la palabra, ¿esa es nuestra respuesta? ¿O hay ardor y fuego en nuestro corazón, pasión ardiente, y nos gozamos y celebramos el obrar y el poder de Dios? ¿Qué dices tú cuando escuchas la palabra de Dios? Cuando ves el obrar del Señor en nuestras vidas. Hermanos, cuando tú tienes viento y cuando tú tienes fuego junto, eso es un incendio. ¿Y sabes qué? Yo no sé tú, pero yo quiero que Dios haga un incendio espiritual en medio de nuestras casas, en medio de nuestros cuerpos, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra juventud, en medio de nuestros niños. Que el fuego del Espíritu Santo queme todo lo que tenga que quemar y avive todo lo que tenga que avivar. Y no lo vamos a hacer artificialmente, lo vamos a hacer de oración, lo vamos a hacer con la Biblia, lo vamos a hacer dependiendo del Señor y buscando su rostro. Pero además, hermanos, Dios confía que testifiquemos en nuestro idioma.
tú tienes. Mire, la iglesia tiene todos los idiomas habidos y por haber. En serio, todos los idiomas. No estoy hablando de dialectos como pasó aquí en el capítulo 2 de Hechos. Estoy hablando de un idioma diferente y te voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que se encuentra con alguien que hace lo mismo que tú, se dedica a lo mismo que tú, y al final terminan diciendo, oye, hablamos el mismo idioma? ¿Cuántos de ustedes hablan el idioma de la construcción? ¿Y cuántos conocen amigos que están en la construcción? Hablan el mismo idioma. ¿Cuántos de los que están aquí son amas de casa, se dedican a la casa, se dedican a cuidar la casa, y te encuentras con otra ama de casa y sabes que terminan diciendo, oye, hablamos el mismo idioma? ¿Cuántos de los que están aquí son ingenieros de aire acondicionado? ¿Cuántos trabajan en jardinería? ¿Cuántos son músicos? ¿Cuántos les gusta cantar? ¿Cuántos realtors hay aquí? Ustedes tienen todos los idiomas para acercarse a la gente y hablar la palabra de Dios, compartir el evangelio a esas personas. Hablamos el mismo idioma. Pues eso es lo que Pedro hizo. En el versículo 14 dice Pedro a la respuesta de aquellos que estaban diciendo que estaban borrachos, ebrios. Pero en el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? No escucho a todos. ¿Qué hizo? ¿Sabes por qué no le escucho? Porque usted no tiene su Biblia. Y ¿sabes qué? Te voy a ser honesto. Qué difícil es predicar cuando usted no tiene su Biblia, porque me siento que estoy solo en una isla. No todos, pero yo le voy a pedir, please, con el amor de mi corazón, el próximo domingo traiga su Biblia, porque aquí lo que venimos es estudiar la palabra. Acá venimos a disfrutar de la... Yo predico lo que está aquí, pero tiene que ayudarme, porque cuando yo hago preguntas, usted la va a responder mirando la palabra. Eso le va a ayudar a usted. ¿Me sigue amando? ¿Me sigue amando? ¿Me va a seguir saludando después de lo que yo he dicho? Ay, Dios mío. Sigamos entonces. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó ¿qué? La voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd ¿qué? Mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Muy simple. Miren gente, porque eran muchos. Ellos no están borrachos, no están bolos. ¿Bolos se dice? No voy a decir una palabra mala aquí. ¿Bolos? Parece que no. ¿No es bolos? Bolito, bolos. ¿O cómo es? A ver, ayúdeme. ¿Cómo le dicen que está borracho? Borracho. ¿Ah? Sáquese la máscara, por favor. Ebrio. Qué refinados. Ebrio. Ahora somos muy refinados. Ebrio. Ya no decimos bolo, ya no decimos... Hermanos, Pedro le dice, ellos no están borrachos. ¿Por qué? Simple lógica. Dice, ¿cuál era la hora? La hora tercera. Y eso con que se come, pastor, no entiendo. La hora tercera en nuestro calendario es las 9 de la mañana. Ahora yo sé que hay excepciones en la calle. Uno ve la gente. No me río. La verdad es que es triste encontrar personas que temprano están tomando. Pero lo normal en esta cultura no era tomar, menos embriagarse en la mañana. Entonces están equivocados. Entonces la pregunta es, si no están borrachos, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Tú te das cuenta que hay personas que llegan al culto y nos ven cantando y levantando las manos? Y a veces dice, ¿y estas personas qué tienen? ¿No le ha pasado? Traes un familiar y te queda mirando así. ¿Y este qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Habrá tomado la noche de ayer? Porque lo veo muy... Lo que no entienden es que estamos embriagados del Espíritu Santo de Dios. Y no es que el Espíritu Santo de Dios es alcohol, es un líquido, sino que cuando Él te toma tu corazón, toma tu vida, hermanos, es otra cosa. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo de Dios? Levante su mano. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo de Dios y yo sé que tú lo quieres. Bueno, dice, señores, no que estén borrachos. Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
en los postreros días, dice Dios, preste atención, mire la promesa de Joel que se está cumpliendo en capítulo 2 de Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré ¿qué? Mi espíritu. ¿Sobre quién? Toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y ¿qué dice? Fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora mire el 22. Mas vosotros, israelitas, oíd otra vez estas palabras. Déjeme hacer un alto aquí. Hermanos, ¿cuántas veces decimos sí, solo basta con acciones de gracia, solamente basta con acciones de amor? Sí, son importantes demostrar la fe con nuestras acciones. Nuestras acciones dicen mucho, pero eso no sustituye jamás lo que nosotros podamos decir con nuestras palabras. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no anda vagando por aquí y por allá. El Espíritu Santo va a usar lo que tú hables, lo que sueltes de tu boca, y lo que salga de tu boca es el evangelio bendito de Jesucristo. Pueblo de Dios, tú y yo somos testigos de Jesús. Somos testigos de Jesús. No calle lo que usted sabe, no calle lo que usted sabe que Dios ha hecho, porque tú y yo somos testigos que Jesucristo vive. Dele gloria y honra a Dios en su casa. No calle, no lo calle, no tenga vergüenza. Bueno, Pedro no calla y usa sus palabras, y el Espíritu Santo usa sus palabras. Y dice el versículo 23, ¿está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Mira, no se pierda esto. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. ¿Por qué? Dice, suelto del dolor de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Cristo nunca pecó. La muerte no pudo retenerlo. Jesucristo al tercer día se levantó de la tumba y vive. Dele gloria y honra al Señor. Verso 24, al cual Dios levantó, ya lo leímos. Dice verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra. A mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en el ¿qué? ¿Ah? Eso lo hago para ver si están atentos. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de ¿qué? De gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente, dice, libremente, del patriarca David, que murió y ¿qué más? Fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 31, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de los cuales todos somos ¿qué cosa? Testigos. Mira el 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor
y Cristo. Hermanos, estos son títulos para nuestro Señor Jesucristo. Señor viene del griego kurios. Kurios en la época de los discípulos de este tiempo era muy importante. ¿Sabes que kurios significa Señor? Y los emperadores se atribuían ese nombre para ellos. Julio César, Nerón, tomaban ese título de Señor. ¿Y sabes qué pedían? Que lo adorasen al emperador. Los primeros cristianos, ellos cumplieron con las leyes, se sometieron a sus autoridades, pagaron sus tributos, pero cuando le pedían que adoraran al emperador, ellos decían: nosotros solo adoramos a Jesucristo. Y tú sabías que desde ese entonces le empezaron a llamar a los cristianos ateos, porque no adoraban al emperador. Pero no solamente es Señor, sino que también es ¿qué? Cristo el Mesías prometido. Ahora mira, para terminar, al oír esto, ¿al oír qué? La predicación. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Frente a la predicación, hermanos, aquí el querugma, como se conoce. De aquí salió cómo se debía predicar, de qué debía contener la predicación. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros predicamos en los mensajes arrepentimiento. Porque cuando la palabra de Dios se predica y el Espíritu de Dios usa la palabra, cuando no manipulamos las emociones, cuando somos honestos y sinceros y damos todo el consejo de Dios, el Espíritu de Dios se mueve con libertad y produce lo que está produciendo aquí. Dice: se compungieron. La palabra compungirse viene del griego katenijaisán, que significa herir o punzar violentamente o aturdir. Hermano, fue innegable la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué haremos? Y el verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, ¿qué dice? De los pecados. Y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amigo, amiga que me estás viendo del otro lado o que estás aquí, te digo en el nombre del Señor: sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo. Sé salvo. Salva tu alma. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo. Es tiempo, mañana puede ser tarde. Salva tu alma de la condenación eterna y del infierno. Sean salvos, sean salvos. Y dice la palabra en el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero, ¿qué? Recibieron su palabra. ¿A quiénes podemos bautizar, pastor? A los que reciben la palabra, no antes. Y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? 3,000 personas, no todos los que el Señor llamó. Verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. ¿Sabes por qué pasó lo que pasó aquí? Porque había temor. Hermanos, el evangelismo moderno ya no predica el temor de Dios. Ahora es: Cristo te necesita. Dale un favor a Jesús. Él te ama. Él te ama. La Biblia dice, hermanos, que nos ama, pero la Biblia dice que Él está airado contra el hombre, porque el hombre ha quebrantado sus mandamientos y los ha pisoteado. No le importa a Dios en sus vidas.
arrepiéntese y vuelva a Dios. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, porque el Espíritu Santo estaba tomando el control de sus vidas. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pregunta: ¿por qué tenían que ir a las casas? ¿Por qué tenían que ir a las casas a comer el pan y orar juntos y manifestar esa alegría y sencillez de corazón? ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia iba a sus barrios. Esta iglesia modelaba con su vida lo que ellos predicaban. Abría las puertas de sus casas. La gente veía al cristiano vivir, cómo vivía, y eso impactaba a los demás. No tenían una fe privada. No es que solamente venían a la iglesia y después escondían la Biblia y guardaban todo lo que les evidenciara como seguidores de Jesús. Su fe era pública. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dice la Escritura, vamos a leer todos el último verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dice? Y el Señor añadía. ¿Quién añadía? Otra vez, ¿quién añadía? Otra vez, ¿quién añadía? El Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es: ¿Pentecostés cada domingo? ¿Puede haber un Pentecostés cada domingo? Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos acerca de lo que el pueblo de Israel hacía con la Pascua? ¿Por qué celebraban la Pascua? Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto muchos años antes, pero Dios le dijo a su pueblo: cuéntales y repíteles la historia. No se pueden olvidar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús resucitó un día domingo y por eso, y que resucitó hace 2000 años, y por eso lo vamos a olvidar? No, nos reunimos los domingos, no los sábados ni los viernes, los domingos, porque celebramos ¿qué? La resurrección de Jesús. Servimos las ordenanzas, el pan y la copa, porque recordamos su muerte, recordamos su resurrección, recordamos su ascensión. ¿Quién ha dicho que no debemos recordar el Pentecostés? Lógicamente no vamos a ver hoy lenguas de fuego ni viento recio, porque eso ya sucedió una sola vez para marcar la venida permanente del Espíritu Santo de Dios a la tierra. Pero déjame decirte algo: hay un Pentecostés por fe cuando una persona acepta a Cristo en su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Sí puede haber un Pentecostés cada domingo, cada día, en aquellos que dicen: Señor, me arrepiento de mis pecados, bautízame con tu Espíritu, quiero ser un discípulo tuyo, quiero bautizarme, líbrame de la condenación eterna. Gracias, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal. ¿Hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión todavía? La Biblia dice: hoy es día de salvación. Permítame orar. Amado Padre Celestial, gracias porque sé, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Porque sé, Señor, que tu Espíritu Santo está listo para bautizar, está listo, Señor, para introducir a todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador en tu familia. Oh, mi buen Dios, usa esta palabra para gloria y honra tuya. ¿Quieres orar y decirle: Jesús, ven a mí, pecador, sálvame?